Buenas tardes, hermanos, que Dios me los bendiga a todos, a las hermanas y a los hermanos. Amén, estamos una vez más aquí transmitiendo un estudio que vamos a traer, el cual ya hemos estado hablando, amén, de que lo van a traer, que es el bautismo del Espíritu Santo, o sea, hacer la diferencia entre lo que es recibir el Espíritu para que more en nosotros y recibir el bautismo del Espíritu Santo. Bien, antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que reciba las notificaciones. Mantente al día con nuestras actualizaciones. Amén. Amén. Y recuerda, el teléfono a contactar vía WhatsApp es el 611-71-40-53. Pues hermanos, aquí también tenemos al hermano Daniel, que amén, también se va a presentar como siempre, amén, y os va a saludar. Amén, que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Es un placer y un gusto estar un día más con todos los hermanos que nos continúan siguiendo y viendo. Así que reciban un fuerte abrazo, ¿verdad? Y saludo en el amor de Jesucristo. Así que estamos, ¿verdad?, agradecidos al Señor de estar un día más, ¿verdad?, por su misericordia hoy aquí. Y como ha dicho el hermano, ¿verdad?, si no se han suscrito, les invitamos que se puedan suscribir y que activen la campanita para que les puedan llegar todas las notificaciones, ¿verdad?, de todos los estudios que estemos subiendo. Hoy vamos a estudiar y a poder estar, ¿verdad?, hablando y predicando sobre el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a hacer las diferencias de tener el Espíritu, ¿verdad?, a ser bautizados con el Espíritu, que es muy diferente y eso pues no se ha podido, ¿verdad?, entender bien a cabalidad como la palabra de Dios enseña. O sea, que cuando tú recibes, ¿verdad?, el Espíritu, ¿verdad?, por fe, y recibes a Jesucristo en tu corazón, recibes el Espíritu, pero tú no eres sellado con el Espíritu hasta que seas bautizado con su Espíritu, que es diferente. Pues hoy vamos a estar predicando sobre, ¿verdad?, el bautismo del Espíritu Santo y ver estas diferencias, ¿verdad?, como ha dicho el hermano, de tener el Espíritu, ¿verdad?, a ser bautizado con el Espíritu, y ahí es cuando recibes el sello del Espíritu y las arras. Así que pues vamos a comenzar. El hermano va a empezar a dirigirnos, amén, en el estudio, y yo voy a estar ahí con él apoyándole y vamos a estar ahí machacando pues la palabra del Señor para que podamos, ¿verdad?, entenderla, machacar la comida para poder digerirla, porque cuando tenemos que machacar los alimentos, lo machacamos, la carne picada, la hacemos, ¿verdad?, y la comemos. Hoy vamos a estar, ¿verdad?, predicando, ¿verdad?, un estudio muy importante y muy poco también predicado, ¿verdad? Vamos a estar pues dialogando, ¿verdad?, y vamos a estar viendo puntos, amén, y de dónde se puede decir, ¿verdad?, que ya tienes el bautismo, ¿verdad?, con solamente recibir al Señor, pero eso es algo incorrecto, amén. Así que quédate en el estudio y te invitamos a que termines, ¿verdad?, y puedas ver todo el estudio por completo. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y vamos a comenzar, ¿verdad?, antes de estudiar, con una oración. Vamos a orar, amén, ¿vale?, para poder ya dar paso al hermano y poder ya comenzar con el estudio de la palabra del Señor. Venga, vamos a hacer una oración rápida, ¿verdad?, para poder poner todo en las manos del Señor. Te damos gracias, Señor, Padre mío, ponemos este día en tus manos, Señor amado. Amén, Señor. Padre mío, Padre bueno, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, Padre mío, solamente a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Dios mío, dirigiendo, Señor amado, nuestras vidas, Señor, Padre mío. Que todo lo que vayamos, Padre mío, a predicar, a hacer, a decir, Dios mío, seas tú el que nos dirijas. Abre los corazones de los que van a estar escuchando tu palabra, Dios mío. Toma el control, Dios mío, y te pedimos, Dios mío, que lleves el control desde el principio hasta el fin, Dios mío. Gracias, Padre mío, y oramos, Padre mío, como tu palabra enseña, orar sin cesar, Padre mío, Padre bueno. Altísimo Señor, gracias, y te ponemos todo delante de tu presencia, que todo sea dirigido siempre por ti y todo para ti, Padre mío. Toda la gloria y la honra te la damos a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Entonces vamos amén. A empezar, amén, con un texto bíblico de base. Vamos allá a Ezequiel 36, 27, para ver cómo el Señor prometió que iba a poner su Santo Espíritu en nosotros. Amén. Vamos a leer, dice la palabra de Dios, amén, en Ezequiel 36, 27. Amén. Dice, y pondré dentro
dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Bien, el Señor, pues aquí vemos como el Señor le da una promesa, ¿verdad?, al pueblo de Israel, que iba a ser a futuro, el cual pues la hemos recibido, y esa promesa también, Daniel, ¿verdad?, en San Juan 14. Sí. Daniel, Amén. por favor, San Juan 14, vamos a leerlo del 15 al 18, Amén. para ver esa promesa cuando el Señor también la confirma ahí. Amén. San Juan 14, Amén, sí. del 15 al 18. Del 15 al Al 18. 18. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le oye, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejará huérfanos. Dice, vendré a vosotros. Muy bien, como hemos podido ver, ahí se confirma, ¿verdad?, esta palabra que le habló el Señor a través de Ezequiel, que iba a poner su espíritu dentro de ellos, y también dentro de nosotros ahora. Amén. Como iglesia del Señor que ya somos, porque de dos pueblos hizo uno, ¿verdad? Entonces, sí, vemos como el Señor le dice que si guardad mi mandamiento, ¿verdad?, si me amáis, guardad mi mandamiento, ¿verdad? Amén. Y también dice en el 18, sí, porque Él mora con vosotros y estará, ¿verdad?, en vosotros. O sea, está diciendo que cuando Amén. El Señor Jesucristo estaba con ellos aquí en la tierra, con Amén. Sus 12 apóstoles, ¿verdad?, estaba ahí el Espíritu con ellos. Amén. Pero no estaba morando. Pero ya el Señor le dice que iba a morar en ellos. Amén. Le dice, estará en vosotros. O sea, diciéndole que iba a morar dentro de ellos. Amén. ¿Dónde estaba el Espíritu? Estaba en Cristo. Amén. Amén. Morando en Cristo Jesús. Entonces, seguimos, ¿verdad? Los apóstoles del Señor recibieron el Espíritu de la promesa cuando el Señor resucitó. Amén. Claro. Vamos a verlo, San Juan 20, ¿verdad, Daniel? Vamos a verlo ahí, San Juan 20, 22. Amén. San Juan, y para ir adelantando. San Juan 20. Sí, San Juan 20, 22. 19. San Juan 20. 20, 22. 20, 22, pero sí, leo del 19 mejor. Sí, del 19, léelo del 19 también. Vamos a leer del San Juan capítulo 20, del 19 al 23, mejor. Para poder explicar, exacto, esto está ocurriendo, ¿verdad?, el mismo día de la resurrección de Jesucristo. O sea, que el mismo día por la noche que el Señor resucitó, les dio el Espíritu. Amén. Pero sin embargo, no fueron llenos hasta Pentecostés. Entonces, estamos haciendo la diferencia, como hemos empezado al comienzo del estudio, la diferencia de tener el Espíritu a ser bautizados con Él. Porque eso es lo que, ¿verdad?, muchos creyentes no lo saben. Bien, dice San Juan capítulo 20, del 19 en adelante. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, el mismo día, en la noche que se levantó de entre los muertos por el poder del Padre, el primero de la semana, ¿verdad?, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis, le son retenidos. O sea, quiere decir que ahí ya comenzó, ¿verdad?, lo que es la gran comisión. La Iglesia, que somos tú y yo, ahora tenemos la encomienda de presentar el Evangelio para arrepentimiento y perdón de los pecados, y el que hace la obra es el Espíritu Santo. Una persona que no accede al arrepentimiento cuando se le presenta la palabra del Señor, pues ese pecado sigue retenido, ¿verdad?, atado en la tierra y en el cielo. Pero la persona que Dios le quiere abrir el corazón y tener misericordia de él, porque Él tiene misericordia del que no quiera tenerla, y del que quiera compadecer, se va a compadecer por su mucha misericordia. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, la persona que sí, ¿verdad?, Dios le toque el corazón y se arrepienta, ese pecado es remitido, perdonado. ¿Por quién? Amén. Por el Espíritu Santo. Entonces, la persona que se arrepienta de la tierra, el pecado es desatado en la tierra y en el cielo. Y aquí el Señor les dio el Espíritu Santo. Pero también quiero, José, también ir a Lucas para poder hacer una entrelazada
Lucas capítulo, sí, Lucas Muy bien. capítulo 24, versículo 49, que va con San Juan capítulo 20, del 19 al 23. Ahora, en Lucas capítulo 24, versículo 19, esto también aconteció el mismo día, en la noche, en su resurrección. Lo mismo, dice Lucas: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Tenemos un problema, porque el mismo día de la resurrección, en San Juan capítulo 20, del 19 al 23, José les dio el Espíritu. Pero aquí en Lucas capítulo 24, ¿verdad? Versículo 49, el Señor le dice: quedaos en Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder de lo alto, y recibáis la promesa, dice, de mi Padre. ¿Y cuál es la promesa? El bautismo del Espíritu Santo. Entonces, el mismo día de la resurrección, por la noche, ¿qué recibieron? El Espíritu. Amén, por haber creído en Jesucristo. Amén. Ahora, gloria a Dios. Ahora José sigue y continúa. Amén. Bien, entonces, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se recibe creyendo, como los apóstoles ya habían creído en Él. Por eso ellos, como teniendo ese privilegio de ser los apóstoles, los 12 escogidos de Él, los 11 más bien, porque ya Judas no estaba ahí. Amén. Siendo los 11 escogidos, que nada más habían 11 porque Judas cayó por transgresión, ¿verdad? Entonces ellos tuvieron ese privilegio de recibir primero el Espíritu Santo de la promesa, al cual Él le habló que iba a enviar la promesa del Padre. ¿Cómo se recibe? Pues creyendo. Recibiendo a Cristo y creyendo en su nombre. Dice, como dice aquí en San Juan 1, 12, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Ahora búscame el paralelo ahí en Gálatas 4, 6. Entonces, por cuanto somos hijos, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a ver lo que pasa por cuanto somos hijos. Entonces, Daniel, Gálatas 4, 6. Cuando el Señor dice en San Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, hablando de Israel. Y lo dice San Juan 1:11, más a todos los que le reciben y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando tú eres hecho un hijo de Dios, ¿verdad? Y cuando tú le has recibido y has creído en Él, pues Él te da su Espíritu. Vamos a la carta de los Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. O sea, dice Pablo, ¿verdad? En la iglesia, en Asia, en los Gálatas, capítulo 4, versículo 6, les escribe: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. O sea, que cuando tú ya eres hecho un hijo de Dios, ¿verdad? Tú le recibes, le confiesas, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces Él te da, ¿verdad?, la legitimidad de ser hecho hijo de Dios por adopción y redención. Amén, así es. Entonces, y la palabra de fe que predicamos es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca para salvación. Entonces, la palabra de fe que predicamos es la palabra de Dios. Entonces, no es lo mismo recibir el Espíritu por fe que recibir el bautismo por promesa. Amén, así Entonces, es. estamos haciendo un poquito la diferencia para que José siga en el estudio. Muy bien, entonces Daniel, vamos entonces para ver cómo Dios hace morar ese Espíritu Santo dentro de nosotros. También vamos a ver cómo también ese Espíritu Santo Dios nos lo da por medida. Amén. La llenura del Espíritu Santo, el bautismo, recibe el bautismo una sola vez, pero el Señor te llena varias veces. ¿Por qué? Porque va menguando lo que se llama la llenura. ¿Verdad? Vamos a estar viendo más adelante eso. Amén. Vamos a ir entonces, Daniel, tú te vayas a 1 Tesalonicenses 4, 8. Y yo me voy a ir aquí mismo, que estoy aquí en Santiago 4, 5. Amén. Amén. Leo yo Santiago 4, 5. ¿O pensáis que las Escrituras dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. O sea, el Espíritu que Él ha hecho morar, o sea, la promesa que el Señor le dio a su discípulo, que hizo morar en ellos y en nosotros. Amén. Amén. Bien. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea, que nos dio su Espíritu, ¿verdad? Cuando Amén. recibimos y queremos a
Jesucristo, el Hijo de Dios. Y aquí dice también algo también en la carta de los Gálatas, que también lo quiero leer rápidamente. Amén. Sí, sí, Rápidamente, capítulo 3, versículo 3, Gálatas, capítulo 3, versículo 1 al 5, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de ley o por el oír con fe? Qué bueno ¿eh? Sí, ¿Ha visto? ¿Recibisteis el Espíritu por el oír con fe o por las obras de la ley? No lo mismo recibir el Espíritu por fe, como estamos predicando en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, José. Sí. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Sí. Entonces, seguimos. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Entonces, el 2 dice claramente: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, no lo mismo recibir el Espíritu por fe que ser bautizado con el Espíritu Santo. José, con el Espíritu Santo cuando de la promesa. Muy amén. bien, como Ahora lo vamos a dicho, explicar eso. Ahora vamos a explicar eso. sí, como lo dijo Daniel. Amén, así es. Ya, vámonos ahí, que ya no íbamos ahí a ese texto, ¿verdad? Pero quiero que te me vaya también ahí mismo, cuando leíste ahí mismo, está en Gálatas, ¿verdad? Sí. También léeteme Gálatas ahí 3:14. 3:14 dice Amén, la palabra. vamos a ver la promesa que fue, se le dio a Abraham. Amén. Amén. Y lo explicamos. Sí. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 14: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu. Pero aquí tenemos que explicar rápidamente Amén. algo. Da a entender aquí que la promesa es el bautismo. No, la promesa es recibir el Espíritu por fe. La promesa Dios la hizo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y la simiente de Abraham es Jesucristo. Ahora, por medio de la fe y la promesa hecha a Abraham, yo recibo la promesa de ser hecho hijo de Dios por fe. Amén. Eso es algo Amén. indiscutiblemente verdad, bien bíblico y bien explicado. Amén. Porque hay que explicar las palabras del Señor como está escrita. Entonces dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu. La promesa viene hecha dada a Abraham, ¿verdad? Amén, Abraham, la promesa de Dios hecha a Abraham, ¿verdad? Que en su simiente serán todas las naciones benditas. Y la promesa hecha a Abraham a mí me ha alcanzado. Por medio de la fe recibo ¿qué? El Espíritu Santo. No lo mismo recibir el Espíritu, ¿verdad?, por fe, que ser bautizado con el Espíritu, que es una promesa. Es diferente y se tiene que explicar, ¿verdad?, en diferentes formas los dos puntos doctrinales. ¿Por qué? Pues son cosas diferentes. Amén. Así es, Daniel. Bien, seguimos entonces, ya estamos terminando en cuanto a la diferencia, ¿verdad? Para no dar muchos textos, si nos ponemos a dar muchos textos, Daniel, cuando ya ni acabamos aquí, ¿verdad? Y el que no tiene su Santo Espíritu, ¿verdad?, no es iglesia del Señor. Vamos a Romanos 8 ya para ir terminando 8, lo que hace la diferencia. 8:9, yo me voy a Gálatas 5:25, Daniel. Dice Pablo a la iglesia de Roma, ¿verdad?, en la capital del Imperio Romano, escribe, del 8, dice, del 8. Romanos 8:8, dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu, no es de Cristo, no es de él. Amén. O sea, si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Amén. Entonces vemos como ahí, ¿verdad? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es iglesia del Señor. Se necesita el Espíritu para ser iglesia del Señor. Dice en Gálatas 5:25, dice: y si vivís por el Espíritu, andéis también por el Espíritu. Amén. Tenemos que andar por ese Espíritu que mora en nosotros. Amén. Amén. Entonces, también vamos a ir ya para cerrar, ¿verdad? Hermano Daniel, vámonos a San Juan 3:5. Vamos a ver ese requisito que nos da el Señor para entrar al reino de Dios. Amén. 3:5, dice la palabra del Señor en San Juan 3:5. Dice: Jesús le dijo a Nicodemo, respondiendo Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, que no naciere del Espíritu, y es por su Santo Espíritu, no del bautismo, sino de su Espíritu, que es nacer de nuevo. Amén. ¿Verdad? Y es cuando toma el Espíritu de la palabra, y por la palabra de verdad nacemos de nuevo. Amén, así es. Somos primicias de sus criaturas. Amén, así es. Dice
como dice, ¿verdad? En Santiago 1:18, Amén. ¿verdad? Que Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para De que verdad. seamos primicia de su criatura. Y la verdad se libre. Y también dice también en Primera de Pedro, ¿verdad? En cuanto a la palabra, amén, que no somos de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. O sea que nacemos por la palabra de verdad. Hemos visto un poco lo que se llama, ¿verdad? Lo que se llama que el Espíritu more en un creyente. ¿Cómo viene a morar? Cuando ese creyente cree y recibe a Cristo como su Salvador. Amén, como lo dice también en Romanos 10, 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se para justicia y con la boca se confiesa para salvación. O sea, Daniel, que también, amén, ya seguimos. Seguimos entonces y entramos, amén, en materia con el bautismo del Espíritu Santo. Esto es importante, hermano, amén, en que lo capte muy bien. ¿Por qué? Porque esto te va a arrojar mucha luz, amén, para que tú sepas, amén, lo que es tener el Espíritu morando en ti y recibir lo que se llama, amén, la promesa, el don, la llenura del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y también cómo puede un cristiano saber si mora dentro de él el Espíritu Santo. Porque todo aquel que dé la verdad oye su voz. San Juan, ¿verdad? 8:47 dice, todo aquel que dé la verdad oye mi palabra. Mira, aquí lo dice San Juan, capítulo 8, para poder explicar un poquito, ¿verdad? Porque esas preguntas también se hacen, ¿verdad? Sí. San Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. No soy de Dios. El Espíritu de Dios te guiaría, dice San Juan 16:13, a toda la verdad. Amén. Entonces, cuando uno tiene el Espíritu, ¿verdad? Lo empieza a dirigir a toda la verdad. Amén. Y toda justicia. Entonces, el Señor, cuando ya hace morada en ti, Él te conduce y te empieza a dirigir. Y como dice Romanos 8:14, ¿verdad? Que si somos hijos de Dios, su Espíritu nos dirige. Amén. Amén. O sea, ya empieza a dirigir mi vida, no yo, sino Él. Amén. Y te empieza a dirigir, ¿verdad? A toda verdad y a toda justicia. Y cuando tú estás en la verdad y te ha hecho libre, ¿verdad? Tú puedes escuchar la palabra de Dios como está escrita. Pero cuando Amén. No se puede escuchar, cuando se retiene, ¿verdad? El oído a no escuchar la verdad con amor, tenemos un problema, pero bien grande. Porque no es lo mismo coger la Biblia y apalear a las personas que predicar la palabra con el amor de Jesucristo, ¿verdad? Amén. Porque la fe obra por el amor. Y sin amor, nada somos. Amén. Pues mira, hermana y hermano, aquí hemos hecho un poquito una diferencia de lo que es, ¿verdad? Recibir, ¿verdad? El Espíritu, ¿verdad? Por fe. Y es por medio de Jesucristo, ¿verdad? Su palabra. Mas a todos los que recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué envía? Su Espíritu Santo. Y es quien nos anhela celosamente. Y somos el templo del Espíritu Santo. Ahora, cuando recibimos el Espíritu, ¿hemos sido sellados con Él? La respuesta es no. Ahora vamos a explicar, ¿verdad?, la segunda parte de recibir el bautismo del Espíritu. Hemos dado la primera parte, cara A. La cara A, como ha aplicado el hermano, tanto como un servidor, la cara A, hemos explicado cómo se recibe el Espíritu. Y como Pablo le dice a la iglesia de los Gálatas, capítulo 3, versículo 2, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe. O sea, el oír la palabra y con fe su palabra. Amén. Entonces, yo recibo, ¿verdad?, el Espíritu por el oír con fe. Se me predica, confieso, recibo y me da su Espíritu Santo. Y eso se recibe por medio de la fe. Por gracia somos salvos por medio de la fe. No es don nuestro, sino don de Él, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, ¿qué te quiero dar a entender? Que la cara A la hemos ya un poquito explicado, ¿verdad? Que no es lo mismo recibir, ¿verdad?, el Espíritu Santo que ser bautizado con el Espíritu Santo. Se recibe el Espíritu por fe, pero se recibe luego el bautismo por una promesa. Amén. Pues ahora vamos, ya si quieres, ya empezar ya con el bautismo. Vamos a Efesios 1:13. Sí, vamos para allá, sí. Venga, lo lees tú. Bueno, yo te acompaño. Vamos a Efesios 1:13 y 14. Iglesia. Aquí comenzamos y aquí comienza, ¿verdad?, el error. El error, amén, ¿verdad?, cuando se descontextualiza un texto. ¿Por qué hemos dado la primera parte, la cara A? Hemos dado la primera parte para que podamos entender la segunda. La segunda parte no se puede entender si no explicamos la primera parte. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es, verdad, recibir y cómo se recibe el Espíritu por fe? Que es por medio, ¿verdad?, de recibir a Jesucristo por medio de su palabra. Amén. Ahora dice Efesios 1:13 y 14. En el cual
En él también, perdona, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí viene, de la promesa. Amén. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? En el versículo 13, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y esto no es recibir el Espíritu Santo por fe, esto es recibir el bautismo del Espíritu Santo. O sea que cuando un cristiano o una cristiana es bautizado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Eres sellado con él. Amén. Porque es el Espíritu Santo de la promesa. Amén. ¿Y qué es el Espíritu Santo de la promesa? El bautismo. Ahora vamos a comenzar Lucas, búscame José, Lucas 24, 45. 49. 49. Amén. Lucas 24, 49. Amén. Bien. Si te das cuenta, Daniel, cuando dice que ahí mismo en Efesios 1, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Dice en el 13, y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, ya ellos creyeron, ya ellos han recibido el Espíritu morando en ellos, porque Claro. ya creyeron. Claro, mira. Amén. Hay que hacer esa diferencia ahí, Claro. para que porque ese texto puede ser que está esa confusión ahí, porque Amén. ese texto no se ha sabido, ¿verdad? Ok. Darle lo que se llama la interpretación correcta del texto. Y ese ¿verdad? va con ese. Primeramente, para yo recibir el bautismo, normalmente, primero es creer en que Cristo. tengo que creer. Creer. Ahora, ¿dónde lo confirmo esto? En Hechos capítulo, ¿verdad? 11, para respaldar Ahí al está, hermano. respáldame eso ahí. Amén. Lo vamos a respaldar por la Biblia, en todo Amén, por la Biblia, gloria a ¿verdad? Dios. Primeramente es creer, para luego yo poder recibir el bautismo. Ahora, Dios puede hacer como a él le parece porque él es soberano. Amén. Él viene un creyente nuevo y le puede directamente ¿qué? Exactamente. Bautizar, ¿verdad? Le da el Espíritu y lo bautiza, ahí mismo. Pero por lo general, todos los que hemos sido bautizados, yo por ejemplo, y él por ejemplo, hemos recibido simplemente el Espíritu. Eso por lo general. Así yo creo que una gran cantidad de la iglesia mundialmente, primero recibe el Espíritu y luego más adelante Dios lo bautiza. Eso es una gran mayoría de la iglesia. Ahora, en la excepción, Dios ¿qué hace? Viene un nuevo creyente y directamente lo bautiza. ¿Lo puede hacer? Sí, como a Pablo. Claro. Amén. Gloria a Dios. Ahora mira, en Hechos capítulo 11, versículo 15 en adelante, dice la palabra del Señor. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre... dice el 15, ¿verdad? 11-15 de Hechos. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. También como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Sí, Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Gloria a Dios. O sea, aquí está hablando verdad y dice la palabra del Señor que también ellos habían recibido el mismo don, como también los judíos que habían también creído en Jesucristo. Amén. Ahora, el día de la resurrección, ¿qué recibieron los apóstoles? El Espíritu, por haber creído en Jesucristo. Amén. Pero luego recibieron el bautismo, ¿dónde? En Pentecostés. Pentecostés. Amén. Esa es la diferencia. Entonces, previamente yo tengo que creer, y ya cuando yo he creído, como dice Efesios 1:13, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, que es el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, Lucas 24:49. Amén. He aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero guardaos, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis invertidos de poder de lo alto. Amén. Y eso está ocurriendo el mismo día de la resurrección. Volvemos, ¿verdad?, a la primera parte. Eso está ocurriendo el mismo día de la resurrección, cuando le dio el Señor el Espíritu. Pero sin embargo, le dice: quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y recibís la promesa del Padre, que era el bautismo del Espíritu. Ahora yo me voy a Hechos, capítulo 1, ¿verdad? Versículo 4. Dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El 8. Amén, pero gloria. recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, que es mártires, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el día de la resurrección, el Señor les dio
el Espíritu, pero les dio, ¿verdad?, una indicación de que se quedasen en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, que era recibir el bautismo del Espíritu Santo de la promesa. Y Pablo dice en Efesios 1:13, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el bautismo del Espíritu Santo era una promesa, que es recibir el Espíritu Santo de la promesa. O sea que cuando uno es sellado con el Espíritu Santo, ¿verdad?, es bautizado con él. Ahora quiero también aquí rápidamente para explicar lo que es sellados. Bien, la palabra sellados, ¿verdad?, viene de la palabra griega, del griego koine, ¿verdad? Se traduce como marca de algo privado o genuinidad, ¿vale? Y la palabra arras viene de la palabra griega arrabón y es parte del dinero de compra o propiedad que se daba por adelantado como garantía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando una persona ha sido, ¿verdad?, sellada, ¿verdad?, ha sido marcado, ¿verdad?, como algo privado. Ahora, ¿el bautismo del Espíritu Santo nos da la salvación? La respuesta es no. Nos la da el Señor Jesucristo. Ahora, ¿puede una persona perderse por el Espíritu? La respuesta es no. El Espíritu es el que te va a levantar en el arrebatamiento. Dice Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel, ¿verdad?, que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora, si una persona viene a Jesucristo, le recibe como su Señor y Salvador, y al día siguiente vino el Señor, ¿se lo llevó o no? Se lo llevó, sí, ¿verdad? Le transformó el Espíritu. Ahora, la diferencia del bautismo del Espíritu, que tenemos, ¿verdad?, unas cualidades y beneficios, ¿verdad? Estamos completos en Él. Amén. Gloria tenemos a Dios, dones del Espíritu al servicio de la obra del Señor. Estamos llenos de poder de lo alto, ¿verdad? Tenemos ahí la legalidad y el poder para echar fuera a los demonios. Una persona que no está llena del Espíritu no se puede meter en una guerra espiritual, porque vas a poder acabar mal. El poder lo recibes cuando eres bautizado con Él. Hechos 1:4, 1:5 y Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando seas bautizado con su Santo Espíritu. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo era una promesa. Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice la Biblia, y ahora le dijo al hermano José, pero Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don, que es el bautismo del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Dice, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. O sea, que el bautismo del Espíritu Santo era una promesa, tanto para Israel como para los tan lejos que somos tú y yo. Y ya estamos, ¿verdad?, con el Señor y somos la iglesia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, pues seguimos, vamos a ver cuando ellos recibieron esa promesa, ese don, esa llenura. Amén. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles 2, del 1 al 4. Amén. Como dijo el Señor, no puede tener dones espirituales. Amén. Dones espirituales, los 9 dones que hay espirituales, si no está bautizado con el Espíritu Santo. Amén. La palabra lo enseña eso. Amén. Dice en Hechos de los Apóstoles 2, del 1 al 4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, dice. Amén. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopló, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas de repente como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Amén. Amén. Entonces, cuando fueron bautizados, ahí fue que ellos recibieron ¿qué? Recibieron un don, ¿verdad?, que se llama el don de diversos géneros de lengua, el cual se habla lenguas humanas, como también lenguas angelicales, ¿verdad? Ahí hablaron lenguas humanas. Ahí hablaron lenguas como unas humanas. 15 lenguas humanas diferentes en cada idioma que los judíos habían nacido. Y las lenguas son señal para los incrédulos, que en ese momento eran los judíos que estaban a su alrededor. Amén. Y la señal para la iglesia es la profecía. Gloria a Dios. Me gusta siempre a mí hacer este énfasis para que la iglesia pueda aprender. No, es correcto. Amén. La señal de las lenguas humanas es para los incrédulos, que son los que, verdad, cuando me usa a mí el Señor por el Espíritu para hablar en japonés, y hay un japonés, es señal al japonés, ¿verdad? Porque es una persona incrédula. Pero la profecía es señal a la iglesia y no al inconverso. ¿Por qué? Si tú das una profecía al inconverso, no lo va a entender, porque no sabe el mover del Espíritu. Pero la iglesia sí conoce la profecía. Amén. Amén, así es. Gloria a Dios. Ahora, también vamos, José... Sí, vamos a confirmar eso. Nos vamos a ir, tú te vas ahí mismo, estás en Hecho ahí, ¿no? Sí. Pues al 2.26.
Y 27 y 28, y yo me voy para ver que en Joel ya el Señor ya habló eso. Amén. Ya habló que iba, ¿verdad? En Joel. Hechos 2, 17. Vamos a ver porque ya Pedro confirma eso, lo que habló Joel. Amén. Sí. ¿Qué dice Pedro ahí? Hechos 2, 10, ¿no? Sí, Hechos 2, 17, sí. Dice Hechos 2, 17, sí. Y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. O sea, que van a predicar la palabra. Aquí la palabra profetizarán, ¿verdad? Es predicar. Aquí la palabra griega, ¿verdad? Original es predicar en discurso, ¿verdad? Predicar sobre discurso o en predicación por el Espíritu, ¿verdad? Y luego también está también el profetizar por el Espíritu, que es un don de profecía, que ya lo explicamos, un estudio anterior, de hecho, y aquí es predicar. O sea, tanto siervas y siervos llenas del Espíritu, yo les pondría, ¿verdad?, a predicar. Lo dice la palabra del Señor. Amén. Así es. Y ya para saber cómo Pedro confirmó eso, lo que habló ya el profeta Joel, porque eso es lo que él dice ahí, y vamos a confirmar esto aquí, y dice, en Joel 2:28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán, o sea, como dice el hermano, que predicarían la palabra de Dios, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes vuestros jóvenes verán visión, y también sobre los siervos y siervas, la sierva, derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Qué aquellos días que profetizó? Ahí se cumplió en Pentecostés. En Hechos. En Hechos. Amén. Es el derramamiento del Espíritu. Amén. Y aquí también quería aportar rápidamente en Hechos capítulo 4, ¿verdad? Sí. La llanura, ¿no? Sí, cuando Pedro y Juan salieron de la cárcel. Me explico. En Hechos capítulo, ¿verdad? Hechos capítulo 4, versículo 28 en adelante. Esto ocurre ya después de Pentecostés. Pedro y Juan salen de la cárcel y van a los hermanos y fueron otra vez llenos del Espíritu Santo, pero sin embargo ya fueron llenos en Pentecostés. Nosotros también queremos ¿verdad?, explicarlo. Hemos explicado la parte 1, la parte A, que es recibir el Espíritu por fe, y estamos explicando la parte 2, que no es lo mismo recibir el Espíritu por fe que recibir el bautismo, ¿verdad?, del Espíritu, que es una promesa. Pues estamos ahora mismo en la introducción de la parte 2, y también queremos hacer una diferencia de la parte 2, en Hechos capítulo 4, versículo 28. Esto está ocurriendo después de Pentecostés, cuando Pedro y Juan salen de la prisión, van a los hermanos y sucede lo siguiente, y tú dirás, ¿cómo? Mira lo que dice la Biblia. Amén. Hechos 4, 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. La pregunta que yo me haría en Hechos capítulo 4, versículo 31. ¿Volvieron a ser otra vez bautizados? La respuesta es no. Bien, explico. Aquí tengo un vasito de agua. Ok, bien, mira, esto es el mejor ejemplo. Uy, este es el mejor ejemplo. Amén. No, No, así, tranquilo. Tengo el vaso ahora mismo por aquí. Amén, por aquí. Pues cuando tú recibes el Espíritu, ¿verdad?, estás por aquí. Pero cuando tú eres bautizado con Él, se llena el vaso. ¿Eres lleno qué? El vaso eres tú. Llena Dios el vaso, ¿verdad? Así es. Del Espíritu. Ahora, la pregunta que yo me haría, si en Hechos 4:31 volvieron a ser llenos del Espíritu, pero si ya te das cuenta, fueron llenos ¿dónde? En Pentecostés. ¿Cómo que es posible que ahora son llenos otra vez, ¿verdad?, pasado Pentecostés? ¿Sabes por qué? El vaso que Dios bautiza, ¿cuántas veces lo bautiza? Una sola vez. Dios te bautiza una sola vez, pero puede llenar el vaso las veces que sean necesarias. ¿Por qué? Por medio de las aflicciones, medio del padecimiento, medio de la aflicción, de la persecución, amén, del sufrimiento. Como estaban pasando sus discípulos, fueron otra vez llenos del Espíritu. O sea, Dios volvió a llenar el vaso que Él bautizó. Pero sin embargo, el bautismo lo recibes una sola vez. Pero ahora tú tienes que cuidar la llenura. La llenura, sí. La llenura. Y se puede perder la llenura. Me explico.
si el Señor bautiza al hermano José, que ya está también bautizado por cierto, ¿verdad? Él por medio del sufrimiento, la aflicción, el padecimiento, la persecución, el vituperio y por el proceso, él puede que, ¿verdad? Menguar. Él mengua. Y Dios, en su intimidad, le puede traer, volver ¿qué? A llenar, ¿verdad? De como él estaba antes. Pero sin embargo, ya está ¿qué? Bautizado. Amén. ¿Te das cuenta? Pues eso queríamos un poquito explicarlo y gracias a la audiencia por tanta paciencia que nos tenéis. Amén, así es. Gloria a Dios. Quería dar esta pequeña introducción, esta pequeña verdad, diferencia de la parte A que hemos dado de tener el Espíritu por fe, que es tenerlo aquí. Pero cuando tú eres lleno, se llena el vaso por completo, eres bautizado con él, como pasó en Hechos 2:1 en adelante, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pero en Hechos 4:31 volvieron a ser llenos del Espíritu y a hablar con de nuevo su palabra. ¿Por qué? Porque estaban acongojados, estaban ¿qué? Amedrentados, habían estado en la prisión, estaban, ¿verdad?, en congoja, estaban afligidos, estaban en padecimiento, y Dios les tuvo que llenar para que volviesen a hablar con de nuevo la palabra del Señor. Pues queríamos hacer este pequeño énfasis, esta diferencia, José hermano, Amén, y es, hermana y hermana que me está escuchando, correcto, para que podamos, ¿verdad?, ver la diferencia, ¿verdad? O sea que el Señor bautiza al cristiano o a su hijo o a su hija una sola vez, ¿verdad? Cuando Dios te bautiza, te sella y te da las arras del Espíritu. Pero con la aflicción y con el padecimiento y con la persecución puedes tú perder llenura, como le pasó a sus mismos discípulos en Hechos capítulo 4, versículo 28 al 31. Puedes leerlo tú en tu casa perfectamente y te darás cuenta, ¿verdad?, que es totalmente cierto. Amén. Amén. Era eso nada más que queríamos explicar. Así es. Cuando quieras, José. Continúa. No, ya está. ¿Ya está? Sí, ya ha terminado. Bien, entonces pues seguimos, amén. Vamos a ver también que el Espíritu Santo también se puede recibir juntamente, ¿verdad? Por la palabra. Dios puede hacer como dijo el hermano, ¿verdad? Que dijo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, se recibe ahí mismo. Dios hace como Él quiere, lo puede recibir ahí mismo. Tú creyendo en Cristo, ¿verdad?, recibe el Espíritu morando en ti, y también recibe lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo, como le pasó a Cornelio. Amén. Vamos Amén. a verlo en el 10, Daniel. Hechos El 10. 10:44. Amén. Hechos 10:44. Hechos 10:44. Sí, en Dice la adelante. palabra Ahí. del Señor. Amén. Esto fue ya a los gentiles, Sí. que era lo que se cumple en Hechos 2:38 y Amén. 39, que Dios, ¿verdad?, le dio la promesa tanto a los judíos como a los gentiles. Amén. Amén. Ahora fue Pedro a los gentiles. Dice Hechos 10:44 en adelante. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó, o sea, se derramó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don, que es el regalo, el bautismo del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Y entonces, como ellos recibieron ahí el Espíritu Santo y Dios hizo como Él le plació, si tú no lo has recibido, hermano mío, si no has recibido el Espíritu Santo, pídeselo a Dios, porque Él te lo va a dar, porque es una promesa del Señor. Amén. Amén. Pídeselo. Dice Lucas 11:13, ¿verdad? Vamos a leerlo para que veamos que el Espíritu, ¿verdad?, el Señor lo va a dar. Si no lo has recibido, pídeselo con todo el anhelo de tu corazón y Él te lo va a dar, porque es una promesa del Señor. Amén. Dice en Lucas 11:13, dice, vamos a leerlo desde el 10 en adelante, dice, porque todo aquel que pide, recibe. Amén. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abre. Amén. Se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Amén. O si pescado en lugar de pecado, y si pecado en lugar de pecado le daría una serpiente, Amén. o si le pide huevo le dará un escorpión. Amén. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Vemos cómo habla aquí del Espíritu Santo a los que se lo pidan. Está hablando del bautismo del Espíritu Santo, porque cuando tú recibes a Cristo y crees en Él, ya deposita el Señor, el Padre deposita su Espíritu, el Espíritu Santo de su Hijo en nuestros corazones, solamente porque Él Amén. es su Hijo, y el Hijo nos da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Amén. Amén. O sea, José, que no es lo mismo recibir
que Dios deposite el Espíritu por fe en tu vida, que tú le pidas al Señor el bautismo del Espíritu, que es una promesa. Que es una Amén. promesa. Ahora, también queremos ¿verdad? Estamos en la parte número 2, hacer la diferencia. Mucha gente me ha dicho a mí, Daniel, ¿un cristiano tiene que hablar lenguas cuando está lleno del Señor? La respuesta es sí. Ahora, vamos aquí a aplicar. Ahora, cuando Dios te bautiza, puedes hablar lenguas en el mismo momento. Pablo no las habló, pero puedes hablar lenguas después. Claro. Porque el que produce en ti el querer como hacer es el Señor. Pero el cristiano debe de hablar en lenguas. Ahora, no lo mismo hablar en lenguas como señal. Cuando tú eres bautizado con su Espíritu, hay unas lenguas que, ¿verdad?, acompañan, ¿verdad?, y respaldan que tú has sido bautizado. Me explico. En Marcos, hay una señal, capítulo 16, versículo, ¿verdad?, 17 y 18, dice la Biblia. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Aquí me detengo. Cuando hablamos de que hablarán nuevas lenguas, son lenguas por señal. Me explico. Si el Señor bautiza al hermano, ¿verdad?, lo bautiza, pero Dios no le da el don de lengua, porque hay 9 dones del Espíritu. Y uno de los 9 dones se llama don de diversos géneros de lenguas. Ahora, me explico. Si a Dios no le place darle al hermano el don de diversos géneros de lenguas, él puede hablar lenguas como señal. Me explico. Le toma el Señor, ¿verdad?, en la oración, siente el río de agua viva por el Espíritu Santo, y Dios le pone a hablar en lenguas por señal de haber recibido el bautismo del Espíritu. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Amén. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pero los demonios hoy están danzando, bailando y haciendo, destruyendo, dividiendo, ¿verdad? Y trayendo disensión, y verdad, y trayendo cualquier cosa, ¿verdad?, que no venga en la palabra del Señor. Ellos lo están haciendo. Y la iglesia, ¿verdad?, que tiene que estar llena del Señor y tiene los dones del Espíritu y llena del amor del Señor para poder contraatacar al Satanás y sus demonios, porque la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad en la región celeste. Entonces tenemos una lucha diariamente con Satanás, con sus demonios que atacan a la iglesia del Señor. Entonces, las señales que caracterizan que tú has sido bautizado con el Espíritu es, ¿verdad?, haber sido bautizado. Hay una señal, ¿verdad?, que acontece, que son las lenguas. Ahora, dice en 1 Corintios, capítulo 12, ¿verdad?, versículo 30. Dice la Biblia, ¿tienen todos dones de sanidades? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? O sea, esto es importante. Dice el versículo 30 del capítulo 12 de Corintios, ¿hablan todos lenguas? ¿Pero por qué? Por el Espíritu, por un don del Espíritu. Me explico. En 1 Corintios, capítulo 12, ¿verdad?, versículo 7 en adelante, dice la palabra del Señor. Hablo por el Espíritu porque es el que te lo deposita, por eso me refiero yo. Es el don de diversos géneros de lenguas. Aquí Pablo, cuando dice, hablan todos en lenguas, hemos leído en Marcos capítulo 16, versículo 17, que el que cree en él habla lenguas. Esto parece contradecirlo. No, no es lo mismo hablar lenguas por señal que hablar lenguas por el don del Espíritu. Es diferente. Es diferente. Amén. 1 Corintios 12, 7 en adelante. Pero a cada uno le da la manifestación por el Espíritu para provecho. Porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas. Aquí entramos, diversos géneros de lenguas. Hay dos tipos de lenguas, lenguas humanas y lenguas angélicas. 1 de Corintios 13, 1 y 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es lo mismo hablar lenguas, ¿verdad?, por el Espíritu, por el don de diversos géneros de lenguas, que hablar lenguas como señal de haber sido bautizado. Que está en Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Entonces, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo, ¿verdad?, 30. Hablan todos en lenguas, hablando por el don del Espíritu. ¿Por qué? Porque hay 9 dones del Espíritu, pero si Dios le place darte solamente 5, no te da el don de lenguas, no te lo da, pues es su voluntad. O sea, Él reparte como quiere y repartimiento según su voluntad. Me voy a Hebreos, sí, para que podamos ver, entenderlo por la palabra. Es según su voluntad. Amén. Y la voluntad de Dios está por encima de tuya y de la mía. Amén. Hebreos capítulo 2, versículo, amén, gloria a Dios. 4.
Hebreos 2:4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con sus discípulos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. O sea, cuando hablamos de repartimiento del Espíritu, hablamos de los dones del Espíritu, según su voluntad. Y la voluntad de Dios está por encima de la mía y del hermano. O sea que si la voluntad de Dios es no darte el don de diversos géneros de lenguas, pues no te lo va a dar. Pero tú puedes hablar lenguas como señal. Amén. Así es. Pero si tú le pides a Dios, siendo Él un Padre bueno, si tú y yo, siendo padres malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos que nos piden, ¿cuánto nos más nuestro Señor, como ha leído el hermano, dará a quien se lo pida? Entonces, el bautismo del Espíritu, ¿verdad? Os pedimos, iglesia, que se lo pidáis al Señor. Amén. Y cuando Él te bautiza, eres sellado con Él. Amén. Amén. Dejamos al hermano José. Amén. Así es, como dijo Daniel, si tú se lo pides al Señor, Él te lo va a dar, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que la promesa, porque la promesa de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. O sea, una cosa, hermano, muchas veces no hay hermanos que no reciben el Espíritu Santo, Daniel, porque no estudiamos la palabra muchas veces, porque la palabra nos dice que nosotros tenemos que orar por esos hermanos que recibieron a Cristo, ¿verdad? Y ya el Espíritu está ahí morando, y si no fue bautizado ahí, pues él necesita que Dios le bautice también con el Espíritu Santo, si no fue bautizado ahí. ¿Y cómo él recibe el bautismo? Pidiéndole, y también nosotros como iglesia que ya lo recibimos, ¿verdad? Tenemos que orar por ellos para que lo reciban, y lo van a recibir porque es una promesa. Vemos como Pablo y Pedro y Juan, cuando los hermanos recibieron la palabra allí en Samaria, que estaba Felipe predicando allí, recibieron la palabra, inmediatamente enviaron de Jerusalén a Juan y a Pedro allí a Samaria. Sí. ¿Para qué? Para que ellos orasen por los hermanos y recibieran el don del Espíritu, que es la llenura, el bautismo. Amén. Amén. Y en muchos pasajes de la Biblia, en Hechos 10:44 en adelante, cuando cayó el Espíritu sobre Cornelio y los que estaban con él, hablaban en lenguas. No me lo estoy inventando. ¿Sí? Ahora, en Hechos capítulo 19, del 1 al 6, que ya lo podéis leer en vuestra casa, la historia que Pablo va a Éfeso y hay a ciertos discípulos y le dijo que se habían sido bautizados. Y dijo, sí, en el bautismo de Juan. Pero Pablo les explica que Juan bautizó para arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, cuando oyeron eso, ¿verdad? Y Pablo les preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu cuando creísteis? ¿Qué se refiere a Pablo? El bautismo del Espíritu. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu. Que se preocupaban. Entonces, ¿qué pasa? Mira, voy a leerlo, ¿verdad? Para que podamos entender, ¿vale? Léelo. Vamos a leerlo, ¿verdad? Para poderlos entender. Vamos a Hechos 19:1 en adelante. Y así lo entendemos todo mejor. Hechos 19:1 en adelante. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. ¿Amén? Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Hablando del bautismo, no del Espíritu por fe, del bautismo del Espíritu. ¿Por qué? Seguimos leyendo. Dice, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Como que no, si ya habían creído. Ellos tenían el Espíritu, lo que no tenían era el bautismo del Espíritu, que es diferente. Amén. Seguimos leyendo y confirmamos. El 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Juan bautizó ¿qué? Al pueblo de Israel, ¿verdad? Para arrepentimiento, ¿verdad? Para preparar un camino bien dispuesto para el Señor. Amén. Seguimos. Pablo, el 4. Dijo Pablo, Juan ciertamente bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen, ¿verdad? En aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. El 5, ¿verdad? Y luego el 6 y confirmamos. Dice el 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, en el bautismo de la Gran Comisión, Padre, Hijo y Espíritu. ¿Verdad? Que era en el nombre de Jesús. Ahora, el 6. Dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Qué Espíritu? El del versículo 2. El bautismo. El bautismo. Yo voy a confirmar eso. Con gloria a Dios, Con segunda de Timoteo. Amén. Es segunda de Timoteo con el 6 y el 7. Amén. Amén. Dice, por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mi mano. ¿Qué fue lo que recibió por medio de Pablo Timoteo? El bautismo del Espíritu Santo, como habla ahí. Por profecía. Por profecía y la posición de mano. Dice. Igual que aquí. Y cuando Pablo dice aquí el 6, y habiéndole impuesto Pablo las manos, ¿verdad?
dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Aquí también se manifestó que el don de profecía. Amén. Amén. O sea, que Dios le dio también ese don, lo depositó de profecía y profetizaban por el Espíritu y hablaban en lengua. Gloria a Dios. Entonces, Dios también te puede bautizar y puedes hablar en lenguas por el Espíritu, por el don. Sí, claro, como pasó en Pentecostés. Claro. Él es soberano. En Hechos, en Hebreos 2, versículo 2.4, hemos visto que Él reparte según su voluntad. Y la voluntad de Dios no es la mía. Entonces, Él es soberano, yo no. Él hace lo que le place cuando quiere, con quien quiere, y donde quiere y cuando quiere. Entonces, el Señor te puede dar los 9 dones de golpe, o te puede dar uno, y tú sigues pidiendo para ver tu insistencia, y te da dando más dones. El Señor hace como quiere y a Él le damos las gracias. Iglesia, lo que hemos, ¿verdad?, un poquito introducido y predicado, que el hermano ha predicado juntamente con este servidor, ¿verdad?, la cara A, la parte 1, sobre no lo mismo recibir el Espíritu por fe, que la parte 2, que es la cara B, la cara A, ya la hemos predicado, y estamos ya terminando la cara B, que es la parte 2, de recibir el bautismo del Espíritu, como le pasó a Cornelio, ¿verdad?, y cómo le pasaron a sus discípulos en Pentecostés, que hablaron en lenguas repartidas como de fuego, y hablaron lenguas humanas, ¿verdad?, en las lenguas, ¿verdad?, que habían nacido los otros judíos que estaban a su alrededor, viendo todo este estruendo, se quedaron atónitos, diciendo, pero hablan estos en la misma lengua que yo he nacido. Eran lenguas humanas por el Espíritu, ¿verdad?, y le daba a Dios a cada uno que hablase de diferente forma. Eran lenguas humanas. ¿Qué quiere decir? Que Dios puede usar, ¿verdad?, por el Espíritu, las lenguas humanas de cualquier idioma. Japonés, chino, irlandés, tailandés, mexicano. Puede usar francés, inglés. Puede hablar el Señor cualquier idioma humano por el don de ¿qué? Del Espíritu. Se llama don de diversos géneros de lengua. O sea que las lenguas varían, ¿verdad? Amén. Entonces, y en Hechos 10:44 se derramó el Espíritu y los judíos que iban con Pedro se quedaron también atónitos y hablaban ¿qué? En lenguas. Y en Hechos 19, versículo 1 en adelante, también habló en lenguas estos discípulos. Ahora, Pablo, cuando fue también bautizado, no habló en lenguas. El mismo momento que Pablo fue bautizado, ¿verdad?, por este hombre llamado... Pablo, Pedro. Que le fue y le predicó a Pablo. Se llama, está en la calle... Se llamaba este discípulo, o era un discípulo del Señor, tiene un nombre que ahora mismo no recuerdo el nombre, que fue a la calle derecha, por cierto, y le predicó a Pablo, ¿verdad? No sé cómo se llama el nombre, está en Hechos capítulo 9. Sí. Se llama... No me acuerdo el nombre ahora mismo. Yo tampoco me acuerdo. Ananías. Ananías. Y el Señor fue, ¿verdad?, Ananías, y le habló en visión, ¿verdad? Y fue donde estaba Pablo, ¿verdad? Y Pablo, en vez de bautizarse en el bautismo en las aguas del Señor, primeramente dice Dios, le bautizó. Amén. Hechos capítulo 9, versículo 18 y... Hechos 9, 18 y 19. Dice, y al momento le cayeron de los ojos como escapas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, ¿verdad? Y habiendo tomado alimento recobró fuerza, pero antes fue lleno del Espíritu, amén. Sí. Fue lleno del Espíritu y después fue bautizado en el Señor. O sea que aquí Pablo, cuando fue bautizado, la Biblia no registra que habló lenguas en el momento. O sea que puedes hablar lenguas en el momento, como pasó el día de Pentecostés, como pasó a esos discípulos y como pasó a los gentiles, ¿verdad? Como con Cornelio, o puede ser que no hables lenguas en el instante, pero más adelante puedes hablar lenguas. Sí, hay muchos casos así. Hay muchos casos. Amén, pues ya estamos, iglesia, cerrando Amén. El estudio, ¿verdad?, del bautismo del Espíritu Santo. Hemos dado lo que es una introducción sobre el estudio, es mucho más amplio, evidentemente. Amén. Pero hemos dado una introducción de la parte A y la parte B, que no es lo mismo recibir el bautismo del Espíritu, ¿verdad?, que cuando tú eres sellado con Él y Él te da las arras del Espíritu, ¿verdad? Y aquí en 2 Corintios, que también ya lo voy a leer para terminar ya, 2 Corintios, capítulo 1, sí, 22. Sí, justamente, 23. Ese es. 2 Corintios, capítulo 1, versículo, ¿verdad?, 22 y 21 y... No, 2 Corintios 1, 22, dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Cuando aquí Pablo a los Corintios es porque habían sido, ¿qué?, bautizados. ¿Dónde? Por el Espíritu. ¿Dónde lo dice eso? En 1 Corintios, y ya terminamos, 1 Corintios, capítulo 12, ¿verdad?, versículo, ¿verdad?, gloria a Dios, 13. 1 Corintios 12, 13. Le habla a la iglesia en Corinto. Dice,
Porque por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean gentiles. Amén. O sea, que Pablo le dice que había sido sellados con el espíritu y les ha dado las arras en sus corazones. Ya, y sí. ya te cerramos con este texto, 2 de Corintios 5, 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, o sea, el bautismo. Amén. Amén. Esa es la arra del Espíritu. Amén. El bautismo. Las arras las recibes juntamente con el sello, cuando eres bautizado con el Espíritu Santo. Si te han dicho que has sido bautizado por recibir a Jesucristo en tu corazón, es una enseñanza que no va conforme a la palabra de Dios. Son personas que a lo mejor con ignorancia, sí, ¿verdad? Y con verdad y por descuidez, ¿verdad? Y lo hacen, ¿verdad? Y no sé lo que están predicando, pero lo hacen, ¿verdad? Con un corazón, ¿verdad? Que sin ninguna mala intención, pero lo están predicando y confunden al pueblo del Señor. No lo mismo, ¿verdad? Recibir el Espíritu Santo por fe, como pasó el día de la resurrección, que lo hemos explicado ya en San Juan capítulo 20, del 19 al 23, ¿verdad? Que ser bautizados como pasó el día de Pentecostés. Ahí fueron llenos ya del Espíritu Santo. Amén. Y también hemos explicado también que mediante tú estás ya bautizado en tus aflicciones, persecuciones, padecimientos, sufrimientos, procesos, pruebas, puedes perder ¿qué? Llenura. Y Dios te tiene que poder llenar el vaso que Él bautizó. El Señor bautiza una sola vez el vaso, pero lo puede llenar las veces que a Él le plazca y te sean a ti necesarias. Muy bien, hermano. Recuerda que si tienes alguna pregunta, el teléfono a contactar vía WhatsApp es 611-71-40-53. Estamos para ayudarte en cualquier pregunta. Recuerda darle a la campanita, darle un like y comparte los vídeos con tus familiares, con tus amigos, con tus hermanos en la fe, para que ellos conozcan la palabra de Dios, ¿verdad? Y por ella sean libres, hermano. Amén. Pues por mi parte ya aquí ya hemos terminado, ¿verdad? Las dos partes hemos estado estudiando el bautismo del Espíritu Santo. Espero que haya sido de mucha bendición, hermanas y hermanos. Si hay alguna preguntita, como ha dicho el hermano, el teléfono a contactar 611-71-40-53 vía WhatsApp, ¿verdad? Amén. Para suplir tu necesidad. Así que espero que haya sido de mucha bendición. Pues voy a despedirme para que el hermano ya se despida después. Así que Dios bendiga y que Dios os guarde, y deseo todo lo mejor para cada uno y todos de vosotras y vosotros que nos estáis siguiendo en este canal. Que Dios me los bendiga, que Dios os guarde y que Dios haga siempre y cada día resplandecer su rostro sobre cada uno de vosotros. Amén. Que Dios os bendiga. Gloria a Dios. Muy bien, hermano, pues hemos llegado ya al final de este espacio, amén, de este estudio que hemos traído, ¿verdad? Dale me gusta a este vídeo y envíale el enlace a tus familiares, a tus mejores amigos, ¿verdad? Y hermanos en la fe, para que conozcan la verdad, amén, hermanos, y sean libres. Bien, ya hemos terminado, amén, así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Si eres nuevo en nuestro canal, no se te olvide, hermano, suscribirte, amén. Un saludo para todos y que Dios me los bendiga grandemente.